Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en día vamos a hablar acerca de la unidad uno. Vamos a hablar acerca de esta unidad denominada Debates Actuales de la Psicología Contemporánea y nos vamos a meter en un texto que ustedes, si ya comenzaron a ver la bibliografía, verán un texto que tiene dos partes. El texto hace referencia a los emergentes problemáticos de la psicología en pandemia. Este texto encontrarán que habla por un lado de lo que es la salud mental y el bienestar psíquico y por el otro lado lo que es la psicología y el género. Hoy en día vamos a hacer un pantallazo de las nociones principales que expone este texto acerca de los temas que recién le menciono. Para comenzar, vamos a hablar de este texto que, como ustedes bien saben, es escrito por la profesora Patricia Altamirano, quien es la titular de la cátedra. Y en este texto que va a hablar sobre salud mental y bienestar psíquico, va a tocar un tema que creo que es conocido por todos los profesionales que nos desempeñamos en el ámbito de la salud mental. Por un lado, vamos a comenzar hablando acerca de la ley de salud mental desde distintas perspectivas. Vamos a hablar acerca de cuáles son los antecedentes a esta normativa, de cuál es la perspectiva de derecho dentro de la cual fue formulada la ley de salud mental y cuáles son las diferencias con este modelo psiquiátrico tradicional, que es el que se venía implementando y que es el cual, según la ley, que ya decía que en el año 2020 ya no tendremos que encontrarnos con instituciones que practiquen el modelo psiquiátrico tradicional. Vamos a hablar acerca también de lo que es la perspectiva crítica, o sea, vamos a analizar dentro de una perspectiva crítica los límites y las complicaciones y los problemas dentro de los cuales nos podemos encontrar en el establecimiento de esta ley. Y por último vamos a hablar de un ejemplo de política pública o de política de salud mental de la psicología en pandemia que fue desarrollado por la Facultad de Psicología. Como recién les dije, la ley de salud mental, si nosotros tenemos que pensar en antecedentes de esta ley de salud mental, cuáles fueron aquellos documentos, aquellas reuniones, aquellas convenciones en las que se basaron para poder establecer aquello que la ley dice. Podemos hablar que los antecedentes de esta legislación son instrumentos jurídicos de alcance nacional e internacional que salieron de organismos que hicieron recomendaciones como es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. En 1990, la Declaración de Caracas interpeló a este modelo manicomial, que yo recién se los nombraba como un modelo psiquiátrico tradicional, pero también lo podemos llamar como modelo manicomial, y en esa interpelación habló acerca de los derechos de las personas con padecimientos mentales y se sugirieron políticas, estrategias y prácticas orientadas a garantizar esos derechos. También comenzaron a haber cambios en la legislación de los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes, en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, la Ley de los Derechos del Paciente y la posterior reglamentación de todas estas cuestiones que yo les estoy mencionando. La ley de salud mental se basa o se encuadra dentro de lo que es una perspectiva de derechos, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva de derechos, ¿qué es lo que va a pasar? Se rechazan los hospitales psiquiátricos o los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. Vieron que recién yo hablaba del modelo manicomial, de la perspectiva psiquiátrica tradicional, ¿sí? Y se indican que este tipo de instituciones conducen a prácticas que ya están obsoletas e inoperantes, que las estadías largas son injustificadas y que eso produce un hospitalismo, es decir, un acostumbramiento excesivo y produce que no se produzcan cambios dentro de la situación de la persona. Esto queda explicitado en el artículo 27, en donde dice que este tipo de instituciones monovalentes, psiquiátricas, solo destinadas a lo que es la salud mental, serán
reemplazadas por dispositivos alternativos que sustituirán a esas internaciones monovalentes, ¿sí? La legislación o lo que se plantea hace que se interpelen las perspectivas tradicionales, ¿sí? Y donde se apunta a que no solo hay una causa psíquico-biológica, sino que hay que trabajar dentro del contexto dentro del cual se desarrolló la enfermedad, ¿sí? Como recién bien dije, eso es una crítica en las prácticas tradicionales, prácticas consideradas autoritarias, prácticas paternalistas, que supone que cuando una persona es internada carece totalmente de derechos. Esta ley que nosotros estamos hablando, que estamos analizando, que es la Ley de Salud Mental o la Ley 26.657, recoge distintas experiencias, ¿no? Y pide o denomina que se cambien ciertas expresiones, como por ejemplo, de pacientes a usuarios, de enfermos a sujetos con padecimientos de salud mental, ¿sí? Para que esa persona deje de ser concebido como alguien incapaz y alienado, para que la persona pueda tener derechos y obligaciones, ¿sí? También, como recién mencionaba, que en uno de los antecedentes ya no hablamos más de lo que es no hablamos más de lo que es menores, sino hablamos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y sacamos el nombre de aquellas personas alienadas, locas, por el nombre de personas usuarias de los servicios de salud mental. ¿Qué es lo que plantea la ley? ¿Qué es lo que dice esta ley? Que todas las personas que tengan un padecimiento, ¿no? Requieren ser tratadas o trabajadas desde un enfoque interdisciplinario, ¿sí? Porque las afecciones psíquicas son parte de un complejo de determinantes, no solo de una causalidad biológica que recién hablamos, ¿no? Entonces, esta mirada compleja de los determinantes que provocan una enfermedad mental requiere que trabajemos esto de manera interdisciplinaria, ¿sí? Que enfatiza la ley que el campo de salud mental no es algo exclusivamente de una disciplina y por ese motivo se establece que se debe trabajar conjuntamente para un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Desde lo que plantea esta ley, vamos a hablar acerca de una paridad, una igualdad entre las distintas profesiones que pueden trabajar una afección psíquica. Tanto la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, la enfermería, la comunicación social, el acompañamiento terapéutico y la terapia ocupacional se encontrarían en un plano complementario. Es decir, que ya no hablamos de una hegemonía psiquiátrica, sino que hablamos de un conjunto de profesiones trabajando para poder brindar soluciones a aquellas personas usuarias de un servicio de salud mental, ¿sí? Esta ley plantea el retorno de los derechos, ¿sí? Ya que la persona que es usuaria del servicio de salud mental puede abandonar el tratamiento y la internación en el momento que la persona lo desee, ¿sí? Esta ley plantea que la persona es un sujeto en pleno derecho y por ese motivo, salvo en situaciones especiales, es la decisión la que se tiene en cuenta para la permanencia o abandono del tratamiento, ¿sí? La normativa procura defender el derecho del usuario, ¿sí? A que pueda decidir qué hacer y cuándo hacerlo, ¿sí? Esto rechaza el modelo tutelar, ¿no? Que antes, cuando una persona había que presentarse ante una defensoría, decir que internan a esta persona quedaba al servicio de la institución, ¿sí? Entonces, ahora el Ministerio de Salud es la entidad que se encarga plenamente de esto. Ya no metemos más a lo que es la justicia, ¿sí? Esta ley, erradica lo que es la peligrosidad como causa de internación, que esto va relacionado a lo que yo mencionaba recién, la peligrosidad considerada
como que la persona no puede decidir por sí misma. Como es peligrosa, yo decido, la llevo, esa persona pierde sus derechos y se queda depositada en la institución, ¿sí? A través, o lo que la ley plantea es que la causa de internación deja de ser la peligrosidad y hay que pensar en un riesgo cierto e inminente, no solo, esto lo agrego yo, no solo para la persona, sino también para terceros, ¿sí? Otro elemento de importancia en esta perspectiva es la mirada comunitaria destinada hacia la atención primaria de la salud mental. Vuelvo a lo que hacíamos antes. Dejamos de lado la hegemonía psiquiátrica y empezamos a hablar de una serie de profesiones, una serie que trabajan complementariamente e interdisciplinariamente para restituir la salud mental y para realizar un abordaje integral de la salud. Estamos hablando que los medicamentos son importantes, pero nunca son un fin en sí mismo, ¿sí? Y otra cosa muy importante que plantea no solo la importancia de la atención primaria de la salud, sino la revinculación. ¿Por qué? Porque una persona puede pasarse mucho tiempo internada y en ese momento pierde sus lazos, pierde su contexto, pierde su forma y tiene que comenzar con una reinserción. En cambio, con lo que plantea esta ley es que la persona pueda desarrollar estrategias dentro de su comunidad. Recién hablábamos de la perspectiva de derechos. Bueno, la perspectiva de derechos es lo que se quiere establecer. Esto va, digamos, es lo que quiere cambiar. El modelo psiquiátrico tradicional son prácticas que se venían realizando desde finales del siglo XIX. Se consideraba a los enfermos mentales que eran locos, que había que recluirlos, que tenían que estar en asilos donde recibían tratamientos para restituirles la razón. Había prácticas tales como el electroshock, la inducción artificial de convulsiones, la lobotomía, bueno, nada, cosas que si ustedes se ponen a pensar totalmente fuera de lugar o alejadas de lo que me puede ayudar a mí a restituir mi salud mental, ¿sí? Estas prácticas se hacían porque había asilos, hospitales psiquiátricos, neuropsiquiátricos, en donde las personas se sometían a un aislamiento obligatorio, ¿sí? En ese momento se desarrolla lo que es la concepción manicomial, que es lo que hoy en día se quiere cambiar, ¿sí? La concepción manicomial, esta cuestión del modelo biologicista, lo que hace es establecer una unicausalidad, es decir, solo una causa biológica y deja de lado esta contextualización y este abordaje integral que la ley quiere implementar, ¿sí? Este modelo manicomial también, ustedes verán que cuando lean el texto, lo que habla es que en este modelo la persona no tiene derechos, deciden los médicos, decide la persona quien la llevó ahí, muy distinto que lo que plantea la ley 26.657, ¿sí? Hoy en día, si nosotros tenemos que analizar cómo está la ley de salud mental según lo establecido y según lo que se llegó a realizar, digamos, porque ahí ustedes verán, dice que según cuando se promulgó esta ley, indicaba que ya en el año 2020 no debieran existir instituciones cerradas y de aislamiento, ¿sí? Sino que ya, bueno, estamos en el año 2021, tendrían que haber prácticas centradas en el abordaje integral, en esto que yo decía de la restitución de derechos de las personas, de los dispositivos alternativos, en dejar de lado estas prácticas manicomiales y destinadas solamente a la unicausalidad y a la causalidad biológica de la medicina, ¿sí? Sino que tendremos que estar en presencia hoy en día de dispositivos alternativos que eviten la internación prolongada y promuevan la inserción temprana de los usuarios en un contexto social. Como bien venimos charlando ahora, la ley de salud mental habla de la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Todos al mismo nivel. No es que el biológico se encuentre en un nivel determinado, ¿sí? Y comienza o tiene relevancia dentro de
de estos postulados el término sufrimiento psíquico o padecimiento mental para ser definido como un objeto de una legislación, ¿sí? La ley de salud mental va a tomar una posición antipsiquiátrica, esto que recién veníamos hablando, de lo que era un modelo psiquiátrico tradicional, de cómo consideraban antes que debía tratarse la salud mental, ¿sí? Y esta ley habla de una internación psiquiátrica como una detención policial y que se confunde el derecho a la libertad con el derecho a la salud, ¿sí? Si bien sabemos que estas cuestiones requerirán de apoyos diversos por parte del Estado, ¿sí? Es un limitante frente a la igualdad en el ejercicio de los derechos. Esta posición crítica, ¿sí?, indica que los dispositivos alternativos, a ver, si nosotros analizamos esto, lo que podemos ver y lo que podemos decir es que los dispositivos alternativos y necesarios para poder implementar, y las herramientas necesarias para poder implementar estos dispositivos alternativos, no se encuentran en un estado de desarrollo como para hacer una opción. ¿A qué vamos? Que el Estado no se encuentra actualmente contratando la cantidad de profesionales. Si bien sabemos que el acompañamiento terapéutico es una profesión que existe de los años 50, es la profesionalización, que es lo que ustedes están cursando, lleva muy pocos años, ¿sí? Entonces es algo que se encuentra recién en desarrollo y que esto puede ser un obstáculo para el establecimiento de la ley. El establecimiento no, la promulgación, la llevada a cabo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Que hoy en día los profesionales de la salud vemos el peligro, porque si clausuramos las instituciones monovalentes, ¿qué otras alternativas hay para poder establecer una red asistencial para trabajar el sufrimiento psíquico, que también necesita una legislación y una política pública? ¿Sí? El servicio social debería estar en condiciones de garantizar la atención efectiva en los hospitales generales, pero hoy en día sabemos que no todos los servicios sociales lo están. Este concepto que hablábamos recién de padecimiento mental, de sufrimiento mental, de bienestar psíquico, nos lleva a pensar lo que venimos viviendo desde el 20 de marzo del año pasado, ¿sí? Desde el 20 de marzo del año pasado, cuando se estableció la emergencia sanitaria mundial, todos nos encontramos expuestos a una serie de cambios, a una serie de transformaciones que tienen impacto directo en nuestra salud mental, ¿sí? Y que esto llevó a ubicar la importancia de la salud mental dentro de lo que es la salud pública, dentro de otro nivel. Podemos dar ejemplos en esto de cuestiones que surgieron, que al principio los comités sanitarios estaban solo destinados o estaban solo formados por epidemiólogos, por médicos, pero se dejaba de lado cuáles eran las causas psicológicas, psíquicas y todo el impacto que tenían y que tiene esta nueva forma de vida en la salud de todas las personas que tuvimos que adaptarnos muy rápidamente a esto, ¿sí? Existen, yo tengo como una tendencia a hablar en pasado, pero la pandemia existen cambios económicos, mucha pérdida de ingresos, pérdidas del trabajo, dificultades en la sustentabilidad, cambios políticos, normas que se nos hacen difíciles de cumplir debido a lo extenso del tiempo, pérdida de derechos, cambios culturales, cambios en las rutinas, cambios que llevó el aislamiento social, desaparición de los lugares de ocio, el teletrabajo, bueno, nosotros estamos en un ejemplo de teletrabajo, cambios sociales, cambios en las formas de vinculación, un conjunto de cosas que impactan directamente en el bienestar psíquico de las personas de todo el mundo, me atrevería a decir. ¿Sí? Esta pandemia, a ver, salieron diversos estudios, ¿no?, donde hablan de un incremento de emociones negativas desde marzo del año pasado, como ser la ansiedad, la depresión, la indignación, y que las emociones
positivas, tales como la felicidad y la satisfacción, se encontraron en un menor nivel, ¿sí? Otra consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, si bien hemos pasado por diversas fases, el ASPO, el DISPO y todas esas cosas, propusieron que hayan cambios y que impacten directamente en nuestra salud mental, ¿sí? Y que se dejen relegados muchas cuestiones que se venían tratando, y que solo se dio lugar al COVID y no a estas cuestiones, ¿sí? Ante esto, podemos hablar de ejemplos o de lo que se trabajó, desde lo que trabajamos desde la Facultad de Psicología, ya que veíamos la importancia de poder generar servicios de salud mental a través de la extensión universitaria, que ustedes bien saben que la extensión universitaria es una forma de vincularse con la sociedad, pero ante el aislamiento social preventivo y obligatorio, desde la Facultad de Psicología tuvimos que pensar formas alternativas de poder vincularnos, ya que la presencialidad no lo era. Entonces, desde la Facultad de Psicología y en alianza con diversos ministerios, se crean servicios de atención a la comunidad. Estos servicios son el servicio de contención y acompañamiento a personas en cuarentena con sospecha de COVID, con la Facultad de Ciencias Médicas, el Ministerio de Salud, en donde se recibieron consultas acerca de los miedos, los temores, las inseguridades, en un periodo que no sabíamos desde marzo del año pasado qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Cuidando a quienes cuidan fue otro servicio destinado a aquellos profesionales de la salud mental, de la salud, como los médicos y los enfermeros, que eran los que estaban trabajando, los que están, vieron que tengo la tendencia a hablar en el pasado. Que eso también después se derivó en un servicio para escuchar a los docentes de las facultades, que también nos encontramos trabajando en situaciones totalmente diversas. Y por último, el servicio de trabajo esencial, dentro de los cuales yo fui una de las coordinadoras, que nos orientamos a trabajar en aquellas personas que tenían que salir a trabajar y que se encontraban con miedo de contagiar a las personas, a sus seres queridos cuando volvían, ¿sí? Este es un ejemplo de cosas que se fueron realizando para trabajar estos conceptos que venimos viendo del bienestar psíquico y del sufrimiento psíquico. Por una parte, nos encontramos con esto que hace referencia al bienestar psíquico, al sufrimiento psíquico, a la ley de salud mental, sus diversas perspectivas, en qué momento nos encontramos hoy en día de la ley de salud mental y qué impacto tuvo el aislamiento social y la pandemia en el sufrimiento psíquico y qué se hizo para poder paliar ese sufrimiento psíquico. Ahora vamos a hablar acerca de la segunda parte de este texto sobre los emergentes problemáticos de la salud mental, que es, seguimos en el texto de la profesora Altamirano, solo que está dividido en dos, y este texto habla sobre género y diversidad, ¿sí? Este texto hace referencia a la emergencia de las teorías de género vinculada a los problemas psicológicos, habla acerca de cómo tenemos que cambiar determinadas prácticas y costumbres sociales, habla de ese modelo androcéntrico normativo imperante en una sociedad patriarcal, ¿sí? Habla de una psicología tradicional que contiene sesgos sexistas que legitiman un discurso opresor para las mujeres y otros colectivos, y cómo los criterios de ciencia están basados en normas masculinas y eso fue como un medio para relacionarse con el mundo. Uno de los temas que se tratan dentro de este desarrollo que trata la profesora Patricia Altamirano es el concepto de sexo. ¿Es psicológico, biológico, social? ¿De qué hablamos cuando hablamos del concepto de sexo? Fernández y Álvarez Gallou plantean que el sexo es una interacción entre los componentes biológicos, genéticos, hormonales y las respuestas cerebrales que originan expresiones diferenciales en el ámbito psicosocial, ¿sí? El sexo era entendido como una característica con la que se nace, que es algo
era entendido, fíjense, ¿no? Que era algo inmodificable y universal, es decir, común para todas las sociedades y para todas las culturas. Hoy en día, con el avance en las genéticas, el transexualismo, se pone en duda las definiciones anatómicas de lo que es el sexo, ¿sí? Hoy en día nos encontramos construyendo una definición de lo que es el género, ¿sí? Los fenómenos que hoy llamamos de género, como el transexualismo, la homosexualidad, los trastornos de la hipersexualidad, eran entendidos como un alejamiento de la norma antes, ¿sí? Era como algo que no estaba bien. A partir de este hecho se instituyeron un debate y se comenzaron planteos sobre la diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género, ¿sí? Estas perspectivas no incluían lo que hoy entendemos como la mirada psicológica del género, ¿no? Estamos hablando de conceptos que se debatieron y que iba más destinado a lo biológico y se dejaban de lado estas cuestiones que hoy en día se encuentran en debate, ¿sí? Hoy en día estamos hablando de una mirada psicológica, de una división jerárquica de los lazos sociales, de la sexualidad, ¿sí? Hoy en día podemos hablar del género como procesos de naturaleza biopsicosocial, ¿sí? Que tienen como particularidad la vinculación entre lo que es el sexo y lo que es el género, donde se incluye una categorización social normativa, una construcción subjetiva, el sistema dinámico e interactivo y también una contextualización histórica, política y cultural. Ustedes verán que no es lo mismo lo que pasa hoy en día a nivel histórico, político y cultural de cómo todos estos temas se están deconstruyendo y construyendo, a diferencia de estas teorías que venimos mencionando recién, ¿sí? Entre estos paradigmas conceptuales interpretativos podemos hablar de lo que es la psicología diferencial, que hoy en día la psicología diferencial entiende al género como un rasgo, como una característica básica de la personalidad, ¿sí? Ustedes ya verán en el texto que podemos trabajar o podemos entender esto desde muchas perspectivas, como la perspectiva cognitiva, la psicología diferencial que recién mencioné, la sociología, la psicoanalítica. Pero, ¿qué es lo que nosotros tratamos de entender y explicar con el género? ¿Sí? Implica una forma de explicar, argumentar, interpretar el destino sexual, hormonal y biológico de la persona, ¿sí? Hoy en día vamos a hablar de que el género se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles, relaciones y es construido por el individuo en su interacción con la sociedad, ¿sí? Hay diversas teorías acerca del feminismo. Por un lado, el feminismo anglosajón impulsó el uso del concepto género para enfatizar las desigualdades y visibilizar que las mismas son construidas y no naturales, ¿sí? En cuanto al rol de género, puede definirse como el conjunto de expectativas y disposiciones acerca de los comportamientos sociales apropiados para la persona, ¿no? Es como decir, voy a actuar de determinada manera por ser tal cosa, voy a actuar de determinada manera por ser tal otra, ¿sí? ¿Qué es lo que permite esto? Esto permite estructurar las relaciones sociales, las relaciones de géneros y determinan interacciones de los seres humanos, ¿sí? Los roles de género también están vinculados a las diferencias sexuales, porque los roles están formados por las expectativas compartidas por los colectivos sociales, que muchas veces tienen un carácter normativo, ¿no? De aquellos que ocupan posiciones específicas dentro de la estructura social. Otro concepto también que se va a incluir son los estereotipos, que me parece que está relacionado mucho a esto que venimos hablando acerca de los roles de género, que son categorías culturales, de decir si sos tal cosa vas a actuar de una determinada manera, ¿no? Es cuando establecemos juicios previos, ¿no? Sin conocer, cuando tipificamos. Otro concepto también importante para resaltar es el de sí mismo, ¿sí? Es un concepto que hable de una construcción histórica que determine cómo nos percibimos a través de los demás.
Esta concepción se basa en la idea de que nuestros pensamientos, conductas y sentimientos están influidos permanentemente por los marcos de referencia. Hoy en día hablamos de una psicología con perspectivas de género, ¿sí? Con alcance a otros conceptos que antes no se venían estudiando o que eran dejados de lado. Si hoy en día tenemos que hablar de la psicología con perspectiva de género, vamos a hablar de una disciplina que en la actualidad se encarga de estudiar, por ejemplo, el sexo como variable, las identidades de género construidas a lo largo de la vida, los roles de género, los estereotipos de género, políticas de igualdad, educación de género, nuevas masculinidades, epistemologías feministas, que algo estuvimos mencionando, género y salud, y una historia teórica entre lo que son los géneros y el feminismo, ¿sí? El sistema sexo-género también tiene una perspectiva desde las relaciones de poder, ¿sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de relaciones de poder? Hablamos de una respuesta humana a la incertidumbre existencial de la vida, ¿sí? Sabemos que si hay un campo donde el poder normaliza es la sexualidad. El cuerpo es normalizado a través del sistema sexo-género deseo sexual que rige en la sociedad, ¿sí? Hoy en día las teorías esencialistas consideran que hay una unidad entre estas categorías. Es decir, que quien nace con genitales masculinos tendrá una identidad de género, que es como varón, y aquellos que nacen con una identidad femenina serían mujeres, y estas relaciones de poder se adecuan a lo que denominamos la heteronormatividad. ¿Sí? Desde algunas teorías de género se busca romper con esto y se busca establecer una categoría diferenciada de lo que es el sexo natural. Vamos a hablar de 3 perspectivas. Por un lado vamos a hablar de las perspectivas y conceptualizaciones desde Judith Butler. Vamos a hablar de Preciado y después vamos a hablar de lo que es el xenofeminismo. Por un lado tenemos el aporte de Judith Butler, donde pone en cuestión o pone en tensión la idea del sexo en términos de anatomía, ¿no? Como que era algo natural que no dependía de las configuraciones sociohistóricas, ¿sí? Sostiene que se ha construido un régimen normativo opresor, digamos que pone en cuestión, en duda, esto de la heteronormatividad y la heterosexualidad obligatoria, ¿sí? La heteronormatividad, dice Butler, que es violenta, que no muestra la condición de construcción social y culpabiliza a las personas que no se encuentran dentro de la dicotomía que plantea la heteronormatividad, ¿sí? Butler va a decir que esto es un sistema opresor, que definen reglas opresoras, ¿sí? Y que este régimen se define cuáles son las identidades de género inteligibles y correctas, que mantienen coherencia y continuidad, ¿sí? Y esto nos lleva a castigar a aquellos que no pueden ser catalogados dentro de esto que plantea la heteronormatividad, ¿sí? Butler va a introducir el concepto de lo que es el cuerpo performativo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del cuerpo performativo? Vamos a hablar acerca de una construcción cultural, que el género produce efectos en las personas, cuando nos movemos, cuando nos hablamos, cuando caminamos, es lo que va a dar impresión de ser hombre o de ser mujer, es decir, aquellas cuestiones en las que nos influye lo social. No solo lo biológico, acuérdense que Butler va a poner en dicotomía aquello dado por lo natural y que eso habla de que es un régimen opresor. Vamos a hablar, o Butler va a hablar de lo que es un juicio performativo, ¿no? Que es aquel que provoca una transformación en la realidad, que se instala y que atraviesa el cuerpo, ¿sí? Mostrándonos un esquema que va a desnaturalizar lo anatómico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cuerpos se van desarrollando en detalle, se hacen parecer varones, mujeres, es como lo que constituye la apariencia, ¿no? Sin embargo, la crítica que establece Butler es que estos caracteres no son las sustancias y no es el cuerpo, no es lo biológico lo que nos va a definir como masculino o femenino.
Butler compara estos rituales repetitivos con una puesta en escena permanente del cuerpo sobre un escenario teatral al que se llama actos performativos. Cuerpo performativo, juicio performativo y actos performativos. Por el otro lado tenemos los aportes y los debates de Preciado. ¿Qué va a decir este autor? Habla sobre una identidad preformateada, algo que está configurado por la sociedad. Va a ser una crítica a Butler, ¿no? Va a decir que se centra en la imposibilidad de pensar procesos de transición y de transiciones permanentes que permiten intervenir sobre los cuerpos. Para Preciado, la influencia de la sociedad es definitiva, definitoria al momento de hablar de los problemas de género, ¿sí? Él va a decir que hoy en día nos encontramos con una era capitalista fármaco-pornográfica, donde se habla de un modelo de biodrag a partir de lo que se atraviesa por el capitalismo, ¿no? Que habla que nos identificamos con el género acorde a los mandatos sociales, ¿sí? Desde esta perspectiva, la gestión de la vida, el cuerpo, el sexo y la sexualidad es el negocio más influyente para el capitalismo. Ese sistema trabaja mediante mecanismos biomoleculares a través de la utilización de estrategias, que una de esas estrategias son los fármacos, ¿sí? La socialización de las prácticas sexuales se logra a través del aprendizaje temprano sobre la práctica mediante la pornografía. De acuerdo con la autora, el vínculo entre ambas industrias se expresa en el programa de acción del fármaco pornocapitalismo, definido en términos de control de la sexualidad y los cuerpos, codificados como mujeres, ¿sí? Habla de que la metáfora de control sobre el macho viril mediado por las revistas pornográficas, los videos de XX y el Playbook como emblemas, y sobre las mujeres utilizando las píldoras anticonceptivas que permiten el control técnico de la reproducción, ¿sí? Las prácticas psicológicas tienen que aportar una ruptura a todas estas cuestiones provenientes del capitalismo. La intervención desde esta área debe instalar una práctica transformadora no binaria, en eso me parece que es algo coincidente a lo que plantea Butler, que permita superar la epistemología de la diferencia sexual. Preciado va a llamar que esto se debe denominar, un movimiento denominado reencantar. Este proceso consiste en reanimar entrando con un tecnoenimismo cósmico que puede evitar que estemos en relación de la destrucción sistemática del planeta. Preciado propone rechazar toda normalización que opere como un freno a una transformación. Propone romper con todas estas cuestiones establecidas y propone una reacción frente a la identificación a la identidad generada por normas, pautas o cánones. Plantea la necesidad de resistir y de dar respuestas a la política, a los intentos de especialización del género, mujer y diversidad. Estamos hablando de una transformación política y colectiva que él va a denominar que esta línea transfeminismo, ya que sirve para subrayar la transformación del sujeto político para defender la abolición de la diferencia sexual como código cultural, romper con este código cultural que permite a un cuerpo poder integrar una comunidad humana. Se trata de afirmar que el cuerpo y el deseo como lugares centrales de un feminismo cuyo sujeto político no es solo la mujer, que es lo que va a tratar de decirnos, que tenemos que lograr una emancipación, una transformación de las personas que luchan, en nombre de las cuales no solo hay que pensar en un cambio de la sociedad, sino también en individual. Y por último, que ya se hizo largo, vamos a hablar de Hester y el xenofeminismo. ¿Qué hablamos con esto? Hablamos de la importancia de la tecnología en el contexto actual, haciendo alusión a cómo impacta directamente en las personas. Vamos a hablar de una utilización crítica, alejada de los intereses del sistema capitalista, coincidente con lo que decía Preciado, y dirigida a objetivos progresistas de emancipación. Ven que ya tenemos puntos en común de lo que se plantea recién. La propuesta es proyectar un mundo y un futuro más allá de las nociones de género, sexo, raza y especie. Se plantea que la naturaleza y cultura son espacios atravesados por la tecnología que deben ser repensados permanentemente, ¿sí? Y que debemos alejarnos de los mandatos de género.
Al respecto de esto, el xenofeminismo indica que es imprescindible para la desaparición del género un proceso de justicia reproductiva, donde las personas pueden optar por procrear o no, ¿sí? Esto nos lleva a pensar en promover instituciones alternativas para la reproducción social que incluyan diferentes maneras del disfrute de la intimidad y la solidaridad, pero también ampliar un papel del Estado y la acción pública para reconocer y cuidar a las personas que no quieren ni forman parte de las familias tradicionales. Bien, bueno, hemos hecho como un recorrido bastante rápido que lo vamos a terminar de desentramar en los espacios que tenemos de consulta. Así que les pido que ustedes puedan leer, que puedan ver qué dudas tienen de ese material y luego en los espacios que tenemos de consulta podemos sacar todas las dudas acerca de esto. Muchísimas gracias y nos vemos en los espacios de consulta.